En el siguiente video vamos a ver si es verdad que podemos comer de toda clase de carne sin importar que venga de animales impuros. Y también vamos a ver si nuestro Señor Jesucristo en la cruz limpió a todos los animales impuros. Pero también vamos a ver si la visión que tuvo Pedro es una visión literal que tuvo que ver con comida. Así que nos vemos a continuación. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bienvenidos a Omar Lugo Adventista. Saludos mis queridos amigos y hermanos, saludos y bendiciones. Hermanos, el día de hoy les voy a mostrar este video. Vamos a ver este video donde nos van a explicar muy bien, muy específicamente, si es verdad que ya podemos comer de toda clase de carne, sea de animales impuros o sean de animales puros. Vamos a ver el video y después pasamos a las Sagradas Escrituras a ver qué nos dice. Así que vamos a ver el video, atentos. La alimentación ha sido objeto de debate teológico durante siglos. Unos comen de todo, otros no comen cerdo o marisco, otros son vegetarianos. ¿Por qué? Romanos 14 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y es cierto, hay cosas más importantes. Sin embargo, el primer mandamiento en Génesis 2 tiene que ver con comida. La caída del hombre en Génesis 3 tuvo que ver con comida. La prueba de fidelidad en Daniel 1 tuvo que ver con comida. La primera tentación de Jesús tuvo que ver con comida. El concilio de Hechos 15 tuvo que ver con comida. Parece haber un vínculo entre tu fe y lo que comes. La mayoría del mundo cristiano no considera vigentes los principios bíblicos de alimentación. Pero ¿y si estas indicaciones no fuesen unas reglas anticuadas? ¿Y si fuesen una propuesta de Dios para tu vida hoy? Vas a descubrir en 2 minutos la verdad sobre la alimentación. ¿Estás preparado? Comencemos. En Génesis 1, la alimentación original era vegetariana. Plantas y frutos que dan semilla. Nadie debía matar para vivir. Tras el pecado hubo cambios y después del diluvio se introdujo la carne con restricciones. Levítico 11 y Deuteronomio 14 mencionan los animales que Dios permitió comer. Se han dado muchas explicaciones a estas listas, pero parece haber relación con la vida, porque ningún animal puro come carne. Quizá estas normas no sean solo por salud, pero la fomentan. Algunos estudios revelan que la carne de animales puros es más saludable. Míralo en Google. La diferencia entre puros e impuros no es para el pueblo judío, aparece antes del diluvio ya en Génesis 7. Es universal. Estas normas se mantuvieron todo el Antiguo Testamento. Jesús las respetó, e incluso años después de su muerte, Pedro dijo no haber comido jamás algo impuro. Pero, ¿no hay textos en la Biblia que anulan esta distinción? No. En el Nuevo Testamento hay 2 términos para la impureza. Akathartos, traducido como inmundo, implica una impureza inherente, no se puede eliminar, y se aplica a estos animales. Koinos, traducido por común, es una impureza transitoria y ceremonial en la tradición judía. En Marcos 7, Jesús hace limpios todos los alimentos. No habla de animales inmundos. Jesús anula la contaminación ritual de la tradición. Los judíos creían contaminarse por el trato con los gentiles, por eso en la visión de Hechos 10 aparecen animales puros e impuros juntos. Pedro se escandaliza con la orden porque creía que los animales puros estaban contaminados ritualmente. La lección es muy reveladora. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La visión tiene que ver con prejuicios, no con comida. Curioso, ¿verdad? En Hechos 15 se dan normas para los no judíos que llevan implícita la vigencia de animales puros e impuros. En Romanos 14, Pablo dice que nada es común en sí mismo, no dice nada de inmundo. En 1 Corintios 8 y 10 habla de carne ofrecida a ídolos, que no existen. Era un asunto de conciencia, no de animales inmundos. 1 Timoteo 4 se refiere a alimentos aptos para el consumo en la Biblia, no a carnes impuras. La base bíblica de todo es un llamado a la santidad. La propuesta es que la selección de lo que comes sea en sí un acto de adoración. Cuanto más cerca del ideal de Génesis, mejor. Tu cuerpo es un regalo de Dios. Se describe en 1 Corintios 6 como su templo, porque Él quiere vivir en ti. Por eso, tu salud es importante. La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de carnes y aumentar el de frutas, verduras y hortalizas. Quien te diseñó dijo lo mismo hace tiempo. Matar para comer es un símbolo del pecado de nuestro planeta, y además no es necesario. Los pueblos más sanos y longevos de la Tierra respetan básicamente estas directrices. El principio en 1 Corintios 10 es: si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. ¿Quieres honrar a Dios con la elección de tu comida? Prueba su plan original y disfruta la diferencia. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Bueno, mis hermanos, ya escuchamos lo que nos dicen aquí en este video acerca de las carnes puras y las carnes impuras. Si es verdad que
podemos comer de toda clase de carne, carnes impuras o inmundas, como lo dice nuestro Señor en Levíticos 11 y en Deuteronomio 14. Pero ahora vamos a ver en la Biblia cuál es el modelo original de nuestro Creador para su creación, para sus criaturas. Note lo que dice aquí en Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Estas palabras le dijo Dios al hombre. Ahora, también vamos a ver que para los animales el Señor también creó su plan de alimentación, el plan original. Note lo que dice aquí en el versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces note que desde el principio el Señor nos creó para que fuéramos vegetarianos. Note lo que dice al hombre aquí, que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay frutos. ¿Sí? Entonces nos íbamos a alimentar de plantas y de frutos. Los animales también se iban a alimentar de lo mismo, ¿cierto? Pero luego entró el pecado y ahí se degeneró todo. Luego vino el diluvio y ahí Él nos da carne, pero con algunas restricciones, no toda clase de carne. ¿Dónde podemos ver eso? Cuando vamos aquí a Levíticos capítulo 11, note que también en Deuteronomio también lo encuentra en el capítulo 14. Note lo que dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, Aarón era hermano de Moisés. Vamos aquí al verso 2. Hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Vamos a ver, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Noten el verso 4, lo que dice, pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Note lo que dice el verso 5. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. ¿Qué es rumiar? Bueno, rumiar es lo que hacen, por ejemplo, las vacas, las ovejas, esos animales que comen pasto y si es caso se van y se echan por allá y vomitan lo que comieron y comienzan a rumiarlo ahí. Si usted ve el ganado, casi siempre mantiene una bola acá rumiando. Eso es rumiar. Note lo que dice en el verso 6. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmundo. Note lo que dice en el 7. También el cerdo, también el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por el inmundo. El cerdo es inmundo. Y lo que dice en el verso 8, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, muertos los tendréis por inmundos. Entonces, aquí hay una gran lista. Usted puede leerlo detalladamente. También nos da una lista de todos los animales que se pueden comer. Nos da la lista de los animales, las aves, los peces que no se pueden comer, los que sí se pueden comer. Nos da la lista de todos. Usted lo puede ver aquí en Levíticos capítulo 11 del versículo 1 en adelante. Y también en Deuteronomio capítulo 14 del 1 en adelante. Levíticos en el capítulo 11. Deuteronomio en el capítulo 14, ¿sí? Pero hay quienes dicen que Cristo aquí en Marcos capítulo 7 versículo 19 limpió todos los alimentos y que por eso ya podemos comer incluso de carnes inmundas. Note que aquí en este versículo dice, esto decía haciendo limpio todos los alimentos, el Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí claramente dice que haciendo limpio todos los alimentos. Hermanos, este texto no es necesario ni de explicarlo. Aquí dice alimentos, aquí no dice animales inmundos, aquí no dice carnes inmundas, impuras. Para nuestro Señor Jesucristo, el cerdo nunca fue alimento. Los animales inmundos, impuros, nunca fue alimento. Entonces el Señor aquí estaba limpiando los alimentos. Note que dice los alimentos, no dice los animales impuros. Esto no viene al caso. Ahora,
también cuando vamos a Hechos, cuando Pedro tiene la visión, note que hay personas que dicen que ya el Señor, por medio de esta visión, porque le dice a Pedro, Pedro mata y come, entonces ya ahora todos los animales son limpios. Esto es totalmente falso. Vamos a echarle un breve repaso, hermanos. Por ejemplo, aquí comienza en el capítulo 1 hablando de Cornelio, un gentil romano que era temeroso del Señor. Para resumirlo, para no leerlo todo, era temeroso del Señor. Cornelio tuvo una visión en un sueño. Un ángel le habló y le dijo que mandara a buscar a Simón Pedro. Y bueno, Cornelio lo mandó a buscar, pero resulta que Pedro también tuvo una visión. Note lo que dice aquí en el verso 9. Al día siguiente, mientras ellos quienes, los que Cornelio había mandado a buscar a Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Versículo 10. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras se le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Sí? Note lo que dice en el verso 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Verso 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Verso 13. Y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Versículo 14. Note lo que sigue diciendo. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Entonces note que este texto es muy clave. La voz le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice aquí, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Note que esta visión le vino a Pedro aproximadamente 3 años y medio después de la crucifixión de Jesucristo. Entonces, si Cristo hubiese limpiado a los animales inmundos en la cruz, ya Pedro hubiese comido. O Pedro lo primero que hubiese dicho, Señor, claro que sí, como que no, venga rico, vamos a matar y vamos a comer porque tengo hambre, ¿cierto? Sin embargo, Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Entonces note que no tiene coherencia decir que Cristo en la cruz santificó o limpió los animales impuros, porque Cristo nunca hay un registro que diga que Cristo comió animales impuros. Y si hubiese sido así, Pedro hubiese sido el primero que hubiese visto a nuestro Señor Jesucristo comer animales impuros y obviamente Pedro hubiese comido también, ¿cierto? Pero note lo que dice aquí en el verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, note lo que le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Verso 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verso 17. Mientras Pedro estaba perplejo, este texto es fundamental, es clave. Vamos a leerlo detenidamente. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Note que Pedro no tomó esta visión como una visión literal. Ah, no, el Señor me dijo, mata y come, y como aquí hay de toda clase de animales, entonces esta visión significa que ya podemos comer de toda clase de animales. Note que Pedro no lo tomó literal, así como muchas personas hoy en día lo toman literal. Muchas personas se excusan detrás de este texto y sacan el pretexto de que ya se puede comer de toda clase de animal, porque aquí dice, Pedro mata y come. Pero resulta que Pedro estaba pensando y pensaba, ¿qué me habrá querido mostrar el Señor por medio de esta visión? Dice aquí, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría, pero estaba tirando mente, ¿qué significaría esta visión? ¿Qué me habrá querido mostrar el Señor con esta visión? Él no lo tomó literal. Él no tomó esa visión literal como muchos lo hacen hoy en día. Entonces dice, sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Verso 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Simón
Simón Pedro. Verso 19, note lo que dice el verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, note que Pedro seguía pensando qué sería lo que significaba o lo que el Señor le quiso mostrar por medio de esa visión. Pedro sabía que esa visión no era literal, porque los animales inmundos seguían siendo inmundos. Entonces él seguía pensando. Le dijo el Espíritu Santo, aquí está con E mayúscula, que significa, se refiere al Espíritu Santo. He aquí, 3 hombres te buscan, los 3 hombres que mandó Cornelio a buscar a Pedro. Verso 20, levántate pues y desciende, note que él estaba en la azotea, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo hablándole a Pedro. Note que aquí es un tema muy importante también. El Espíritu Santo, para aquellos que no creen en el Espíritu Santo o que creen que el Espíritu Santo es una energía o es agua. El Espíritu Santo aquí hablando con Pedro, y ya el Espíritu Santo le había hablado a Cornelio también. Entonces Pedro, en el versículo 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y vamos al verso 22. Recuerden, hermanos, que para poder entender un texto debemos de estudiar el contexto. Y para eso deberíamos de estudiar todo el capítulo, toda la Biblia si es necesario, todo el libro, ¿sí? No podemos hacer de un texto doctrina. Entonces, cuando dice Cornelio mata y comen, no estudian el contexto, sino que solamente ya quieren hacer doctrina de ese solo texto. Ya Señor dijo: Pedro mata y come, por lo tanto ya podemos comer de todo. Y no estudiamos el contexto. En este caso estamos estudiando el contexto para que podamos entender qué es lo que significaba esta visión que Dios le mostró a Pedro. Así que vamos al verso 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios. Cornelio era temeroso del Señor. Sí, era un gentil temeroso de Dios. Sí, que ya por lo que le faltaba, me imagino que le faltaba ya era la circuncisión para llegar a ser un prosélito. Sí, que era un prosélito. Un prosélito era un gentil que aceptaba al Dios de Israel y que sí se circuncidaba, y ya entonces pasaba a guardar todos los ritos y ceremonias y los mandamientos del Señor como un judío. Sí, eso es un prosélito, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Cornelio era un centurión romano que él hacía mucha misericordia. Era misericordioso y era temeroso del Señor. Él ayudaba al que necesitaba, daba muchas limosnas, y entonces el Señor le dijo por medio del ángel a Cornelio: tus oraciones han llegado a Dios y tus limosnas también han llegado a Dios. Cornelio ayudaba mucho a la gente. Verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 24, vamos aquí al 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es obvio que Cornelio convocó a sus familias y a sus amistades que también eran temerosos del Señor. 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Y note lo que le dice Pedro en el verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Este verso es muy importante para aquellos que se inclinan ante hombres. Solo nos debemos de inclinar ante nuestro Señor. Y nota lo que dice el verso 27. El verso 28 es clave. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces, verso 28, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Los judíos era abominación, como dice aquí, abominable juntarse con gentiles. Cuando el Señor les dice a los apóstoles: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, los apóstoles predicaron a todas las naciones, pero solo le predicaban a los judíos. Ellos creyeron que el Señor los había mandado solo a predicarle a los judíos. Resulta que ellos no le predicaban a los gentiles, porque era abominable para ellos juntarse con los gentiles. ¿Sí? Aquí Pedro lo dice: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío
dijo juntarse o acercarse a un extranjero, a los gentiles, a los que no fueran judíos, ¿sí? Ellos, solo 3 años y medio después, que cuando el Señor Jesucristo le mostró esta visión, fue que comenzaron a predicar el evangelio a todo el mundo, a los gentiles. Mientras tanto, ellos le predicaban solamente a los judíos. Iban a la nación tal, a tal nación, pero solo a los judíos le predicaban el evangelio. Vamos a leer de nuevo. Y les dijo: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y noten lo que dice aquí: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces note que es tremendo, ¿no? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo por medio de la visión? No llaméis común inmundo lo que Dios ha limpiado. Le dijo a los hombres, note que, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. La visión no tenía nada que ver con comida, con animales inmundos, con animales impuros. No, el Señor lo que le estaba mostrando a Pedro era que ya le debían de predicar el evangelio a los gentiles también. Noten lo que dice Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto era lo que el Señor le estaba mostrando a Pedro, que Él no hace acepciones de personas, que para el Señor todos somos iguales, sea judío o sea gentiles. Entonces la visión no tenía nada que ver con alimentación. Y noten lo que dice en el verso 5. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A toda nación. Entonces note que, como le dije, les estaba diciendo, hermanos, los apóstoles le predicaban solo a los judíos. El Señor les dice, por tanto, y predicar a todas las naciones, hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ellos iban a todas las naciones, era solamente a predicarle a los judíos. Para ellos, los gentiles eran abominación. Ellos no se juntaban con los gentiles, ¿sí? Entonces, como nos lo explican aquí en este video, muy bien explicado, la visión no tiene nada que ver con animales, con comida, nada que ver, sino que hay personas que lo toman literal. Los animales impuros siguen siendo impuro. Pero obviamente el Señor siempre ha querido que nosotros volvamos a su plan original desde Génesis: comer plantas y fruta, volvernos vegetarianos. Así, mis hermanos, que espero que este video les haya gustado y muchas bendiciones. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Somos Omar Lugo Adventista.